Gloria a Dios. Han salido los niños, sino que salgan en silencio. Vamos a darles un tiempecito para que salgan sin armar ruido, calladitos. Estamos en la presencia del Señor y debemos cuidar y prestar atención. Bien, pues, bienvenidos a todos, un saludo también para aquellos que nos siguen a través de redes sociales, mando un cariñoso abrazo y ahora vamos a prepararnos para recibir el alimento espiritual. De la misma manera que nos alimentamos físicamente, nuestro cuerpo necesita comer, también nuestro espíritu necesita el alimento espiritual. Que es su palabra. Nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios, no tiene otra manera de alimentarse. Por eso, si descuidamos la palabra de Dios, si descuidamos la lectura de la palabra de Dios diaria, nuestro espíritu, como hemos leído en la Santa Cena, quedará debilitado, se pondrá enfermo e incluso puede llegar a morir. Por eso es la necesidad de la palabra de Dios, que la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que es viva y es eficaz, o sea que está viva, es algo que produce vida y además cambia la vida de las personas. Bien, pues vamos a seguir tratando el tema del amor de Dios. El amor de Dios es algo que nosotros con nuestro entendimiento no podemos llegar a entender la grandeza y la extensión de su amor, y decíamos que debemos vivir en el Espíritu para poder entenderlo. También decíamos que como creyentes debemos disfrutar, debemos deleitarnos en el amor de Dios, y después de nuestro deleite, de nuestro gozo, debemos publicar, debemos hablar del amor de Dios y anunciar el Evangelio de salvación por todas partes. Ese es nuestro trabajo, esa es la gran comisión encargada por Jesús, porque Dios es amor y hay que demostrar ese amor, hay que reflejar ese amor. Dios también es misericordia, es compasivo. El verdadero amor siempre busca darse a los demás. El amor de Dios lo cubre todo. No ve quizá los fallos, sino ve las virtudes de las personas. El amor une, el odio separa. El amor de Dios debe abundar y manifestarse en todos nosotros. Hemos estado estudiando dos grandes y extensos puntos en referencia al amor de Dios. El primero fue entendiendo cómo entender el amor de Dios y el segundo llegar a comprender su grandeza. Y estamos inmersos en el tercer punto, que es después de entender, después de conocer la grandeza del amor de Dios, digamos, esta es la teoría, debemos experimentar dicho amor, y eso es la práctica. Para poder experimentar el amor de Dios debemos saber en primer lugar que es un amor incondicional. La única exigencia es aceptarlo, como aquel que acepta un regalo. Si tú quieres disfrutar de un regalo que te ofrecen, tienes que aceptarlo. Pues con el amor de Dios ocurre lo mismo. En segundo lugar, para experimentar el amor de Dios, debemos tener experiencias personales con Él. Quizás sea bueno compartir las experiencias o escuchar las experiencias de otros hermanos, pero es mucho mejor experimentarlas uno mismo. En segundo lugar, para poder llevar a cabo lo que el autor de Hebreos dice y Pablo nos exhorta, es tener una buena conciencia. Y ya lo estuvimos estudiando. Un corazón limpio y una fe no fingida. La fe no se basa, en este punto estamos, la fe no se basa en decir que tenemos fe. La fe se basa en hechos, en demostración mediante nuestros hechos. Si decimos que tenemos fe, debemos demostrarlo, ¿verdad?
Podemos decir también que nuestra fe debe ser auténtica, genuina, nunca fingida, y debe estar basada siempre en la palabra de Dios verdadera, y digo verdadera, porque hay cantidad hoy en día de adulteración de la palabra, sectas, doctrinas falsas, falsas iglesias, que deterioran el mensaje de la palabra de Dios, lo hacen inservible puesto que lo adulteran, lo envenenan para que lo entendamos, y el veneno mata. Las falsas doctrinas nos matan espiritualmente. ¿Sabes lo que significa la muerte espiritual, verdad? Es la condenación. Nos pueden llevar a la condenación por no tener los ojos abiertos y por no preocuparnos de aprender bien la palabra de Dios, la palabra genuina, la palabra que predicó Cristo y se la predicó a sus discípulos. Por eso habla de la palabra transmitida de los discípulos que va llegando de generación en generación hasta nuestros días. Y tenemos que cuidar, que significa guardar, proteger, que la palabra de Dios nadie nos la adultere, nadie nos la envenene. Para eso tenemos que estar doctos, bien preparados en el conocimiento de la palabra de Dios. De ahí la necesidad, y lo repito y lo repetiré siempre, de aprender, de querer aprender, de asistir a las escuelas bíblicas, a las escuelas de discipulado, para que podamos ser bien instruidos, para que el enemigo, con sus trampas, maquinaciones y mentiras, nos puede engañar muy fácilmente. Jesús dice a sus discípulos que debían potenciar la sana doctrina. La sana doctrina es la doctrina que él mismo predicó. La fe auténtica, la fe no fingida, mueve la mano de Dios. La fe y la confianza provoca que la mano de Dios y su poder se desate a nuestro favor. Y ahí la necesidad de creer para ver. De creer para ver la gloria de Dios. Jesús le dijo a Marta cuando su hermano Lázaro había muerto, y de alguna manera Marta le reprochaba a Jesús el que llegara tarde y que su hermano había muerto. Pero él le dijo: Marta, si tú crees, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Quizá Jesús se retrasó precisamente para que la gloria de Dios fuera manifestada en la resurrección de Lázaro. Porque los milagros glorifican a Dios. Todo milagro que se produzca le da la gloria a Dios. Por eso, si tú crees, y la palabra creer significa también en la Biblia obedecer, va unida, son inseparables. Si crees, obedeces. Si no crees, no obedeces. Y por tanto, si crees y obedeces, hay una gran promesa, que es que verás la gloria de Dios. En el Salmo 118 vemos la acción de gracias del salmista por la salvación que había recibido. Dice así el versículo 1: alabad al Señor porque Él es bueno. Yo siempre comienzo mis predicaciones con esta frase: Dios es bueno. ¿Por qué? Pues que está lleno de bondad. Él, cuando venimos a Él arrepentidos, aunque nosotros quizá nos sintamos superacusados y pensemos que Dios no nos puede perdonar, la bondad de Dios es tanta que nos perdona. Y cuando nuestro arrepentimiento es genuino, se olvida de nuestros pecados. El enemigo quizás te recuerde que eres un pecador, pero Jesucristo te dice que Él arrojó tus pecados al fondo del mar cuando te arrepentiste. Por eso no escuches la voz del diablo, escucha la voz de Dios. Presta atención a la voz de Dios y aférrate a su amor y a su bondad. Y luego añade: porque para siempre es su misericordia. Ese siempre significa toda la vida, pero también significa en los momentos de tristeza y en los momentos de alegría. Su amor y su misericordia y su bondad están siempre unidos, porque las cosas de Dios son eternas. El versículo 6 dice: el Señor está conmigo.
Hermanos, ¿cuándo podemos decir eso? ¿Podemos decir que el Señor está con nosotros? 4 personas. El Señor está con nosotros siempre, hermanos. Aunque no lo creas, Él está siempre a nuestro lado. Y quizá un giro de vuelta, media vuelta, nos podamos verle a Él cara a cara, ver su rostro. Y hay la necesidad de buscarlo en intimidad. Buscar a Dios significa eso, hablar con Él cara a cara, como nuestro Padre Celestial que Él. Dice, no temeré lo que me pueda hacer el ser humano, el hombre. Y el verso 8 dice, mejor es confiar en el Señor que confiar en las personas. A veces confiamos más en las personas, incluso en personas que no son creyentes, antes de creer en Dios. Y el verso 9 dice, vuelve a repetir, mejor es confiar en el Señor que confiar en los príncipes. Y el verso 19 acaba como empieza, dice, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, debemos dar gracias al Señor porque es bueno. Su tendencia es hacernos el bien, nunca el mal. Dios quiere lo mejor para nosotros. A veces le achacamos a Dios cosas que Él no nos envía. Y llegamos a acusar a Dios de las cosas malas que nos ocurren. Y eso es una aberración, porque de Él viene todo lo bueno, nada malo. El problema es que el ser humano es libre. El ser humano se cosecha sus propios problemas. Dios nos quiere librar de todo problema. Pero si tú te ofuscas en crear problemas, en crearte problemas con tu desobediencia a Dios, no te quejes luego de las consecuencias, ni acuses a Dios, que es lo que quiere, lo mejor para ti, porque Él es bueno, es un Padre bueno. Su fiel amor y su misericordia perduran para siempre. Hermanos, si el Señor está de tu parte, no temeremos. Si el Señor está de nuestro lado, no debemos temer. ¿Por qué nos puede hacer un ser humano? Nos puede insultar, nos puede perseguir, nos puede incluso matar físicamente. Sí que lo puede hacer, pero matarnos espiritualmente, condenarnos no puede. A esto se refiere, o sea, otros podrían decir, yo lo puedo perder todo, todos mis bienes materiales. Lo puedo perder todo, pero la salvación no me la quita, no me la roba nadie. Hay casos de personas que han ido a la ruina por la crisis económica y se han suicidado. Estoy hablando de personas que no conocen a Dios. En cambio, también conozco personas que lo han perdido todo, que son creyentes y viven en el gozo del Señor a pesar de los problemas. Y eso es una realidad. No te voy a decir quién, pero yo conozco a uno muy cercano. Es mejor, por tanto, refugiarse en el Señor que confiar en la gente e incluso en las autoridades, en los príncipes. Por tanto, debemos dar gracias al Señor porque Él es bueno. No me voy a cansar de repetirlo. Su amor y su misericordia perduran toda la vida. Vemos aquí como el salmista comienza alabando a Dios por su misericordia. Además, se siente seguro por la ayuda recibida. Y añade no sentir temor por lo que le puedan hacer las personas. De esta oración del salmista se deduce una gran enseñanza, y es que es mejor confiar en el Señor que en los seres humanos. Luego el salmista, como he dicho, acaba el salmo de la misma manera que lo comienza. Alabad y ser agradecidos con Dios porque Él es bueno, porque su amor y su misericordia son eternos. Cuando enfrentemos situaciones difíciles, si somos inteligentes, el momento preciso para confiar plenamente en el Señor y valorar lo que Él puede, quiere y hace siempre por nosotros. De esta manera, aunque el problema para nuestra manera de ver las cosas parezca imposible de afrontar,
veremos actuando su mano poderosa en nuestro favor, puesto que nos dará la luz y también la salida para superarlo. Si nuestra fe y confianza en Él es real y no es fingida, iremos viendo la luz en medio de la oscuridad del problema. El salmista declara: el Señor está conmigo, el Señor, hermanos, está con nosotros. Él está ahí con nosotros y no debemos temer lo que pueda pasarnos o lo que nos pueda ocurrir por la influencia que podamos tener de las personas de este mundo, bien sean políticos, bien sean familiares que nos rechazan, vecinos que no nos aceptan porque decimos que somos cristianos. Todo eso no debe afectarnos. ¿Sabéis que la persecución es un síntoma de la verdad? Si a ti no te persiguen, tienes un problema. A Cristo lo persiguieron. A Cristo su propio pueblo todavía le niega como el Mesías enviado. Uno de sus amigos que él eligió como uno de sus discípulos le traicionó, mejor dicho, dos, Judas y Pedro. Judas no se arrepintió, Pedro sí. Judas se condenó, Pedro no, porque se arrepintió y dio frutos dignos de arrepentimiento. Quizá tu problema sea muy serio, o tú lo consideres que es serio, pero para Dios nada hay imposible. Así que debes confiar plenamente en Dios, pero una fe verdadera, una fe que obre. ¿Qué significa obrar en fe? Es actuar por medio de la fe, demostrar tu fe con hechos, no solamente de palabras. Yo suelo decir que tú das el paso y el Señor pone el piso. Pero el piso lo pone el Señor después de que tú des el paso. El primer paso debemos darlo a nosotros, y eso se le llaman pasos de fe. Y Dios premia nuestra fe. Dios recompensa la fe, cuando es una fe, claro está, no fingida. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús le dice al padre de un muchacho endemoniado: si puedes creer, yo preguntaría a la iglesia, ¿puedes creer? Al que cree, todo le es posible. Y lo he dicho despacito para que lo entendamos. La palabra todo lo abarca todo, ¿verdad? Por muy grande que tú consideres tu situación, tu problema, entra dentro de ese todo. Y al que cree y obedece, todo le es posible. En momentos de dificultad, hermanos, debemos escuchar la voz de Dios. Debemos ver lo que Dios dice en su palabra. De ahí que debamos estudiar su palabra, meditar en su palabra cada día. Debemos ver lo que dice la palabra de Dios sobre el problema que tenemos. Siempre hay una solución en la Biblia para tu problema. Por tanto, debes conocer la palabra de Dios. Debes ir aumentando en el conocimiento de Dios, que eso es vida eterna. En el conocimiento de Jesucristo, que es el verbo hecho carne, la palabra de Dios. Debes conocer plenamente al único Dios verdadero y debes conocer a Jesucristo. Debes conocer la palabra de Dios hecha un ser humano para no caer en la tentación, para no ser tampoco engañados por las mentiras y maquinaciones de nuestro enemigo el diablo, que usa a las personas de al lado, porque él a veces no actúa, pero sí influye en las personas que nos rodean para que nos persigan, se metan con nosotros. Pero no te avergüences del Evangelio, hermano. No debemos avergonzarnos de predicar el Evangelio en todas partes, de sembrar. El sembrador sembró en toda tierra. Y dice que la semilla, una cayó en pedregales, otra en donde había mucha hierba y muchas que impedían que la palabra, que la semilla fructificara.
Pero hay una parte, dice, que cayó en buena tierra. Porque la semilla caiga en mala tierra, el sembrador no debe dejar de sembrar. Y tú y yo somos sembradores de la palabra de Dios, de la semilla que produce vida. Y debemos predicar. Si la aceptan, bien. Gloria a Dios. Y si no la aceptan, ya no es problema ni nuestro ni de Dios. ¿Estoy comprendiendo, hermanos? No te aflijas ni te desanimes porque te rechacen. A Jesucristo, repito, lo rechazaron. Su propio pueblo lo rechazó. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque quiero hablar de la definición de la fe, porque tener fe es confiar plenamente, estar seguro de que uno va a recibir lo que espera. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe, hermanos, es confiar en Dios, es estar plenamente seguro, tener la seguridad de que uno va a recibir lo que espera, si lo que pide está de acuerdo a su voluntad, claro está. Esa es la única regla. Si pedimos algo que va en contra de la palabra de Dios, que va en contra de su voluntad, ten por seguro que Dios no te lo va a dar. Pero si somos verdaderos creyentes, si sabemos y conocemos la palabra de Dios, sabremos pedir de acuerdo a su voluntad, y por eso dice que el que cree de verdad, el que obedece, el que confía plenamente en Dios, va a recibir lo que espera. Y también está convencido de que algo existe y va a suceder, aun cuando no se pueda ver. Eso es la fe, hermanos. La fe es la base del cristiano. Un cristiano que no tenga fe, un cristiano que tenga una fe, digamos, fingida, que ya recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de la modalidad de la fe como un negocio. Hay quien utiliza la fe o, digamos, la religión. No me gusta esa palabra, igual que a Jesús tampoco. La religión no aparece, la palabra religión no aparece muy poco en la Biblia, porque Dios quiere más que una religión, que es las normas y preceptos que el hombre ha creado para llegar al cielo. Pero eso, el hombre no puede crear eso. Eso es don de Dios. La salvación viene del cielo. Yo no me puedo salvar haciendo obras. Hago buenas obras porque soy salvo. Las buenas obras son consecuencia de la salvación. Por eso la fe es estar convencido de que algo existe, aunque no lo veamos. Pero sabemos, estamos convencidos de que Dios es un Dios real y un Dios que no miente. Porque Dios no es un ser humano como nosotros, que nos gusta mentir, es un deporte nacional la mentira. En Hebreos capítulo 11, verso 6, también nos dice el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios es andar en su voluntad, y su voluntad es que tengamos fe. Por eso, si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. De ahí la necesidad de creer, de verdad, porque añade, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que además es galardonador de los que le buscan. Es un hecho, y la Biblia así lo enseña, que sin la fe no podemos agradar a Dios. Es totalmente imposible, porque todo aquel que se acerque a Él debe creer que existe. Si tú no crees que existe Dios, ¿cómo vas a tener fe en Dios? El primer paso es creer que Dios existe. Y entonces nos acercamos a Él con fe, pero con fe verdadera, genuina, no fingida. Y sabemos también que Dios recompensa a todo el que le busca de verdad, a todo el que le busca de corazón, porque Dios siempre premia la fe. El Señor es el único que nos conoce, mejor que nosotros mismos. ¿Sabíais eso? Que Dios te conoce mejor que tú mismo a ti mismo. Y nos entiende bien.
De hecho, Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho un ser humano, nos entiende porque pasó por todas las circunstancias que tú y yo podamos pasar en esta tierra y en esta vida. Entonces, Él nos entiende perfectamente y sabe de lo que tenemos necesidad. Incluso antes, dice la Biblia, de que se lo pidamos. Pero le agrada, hermanos, le agrada que tengamos intimidad con Él y que le pidamos por nuestra necesidad. Quizá me puedas decir, es que si el Señor conoce mi necesidad, ¿para qué pedírsela? Eso es una excusa para no tener comunión con Él. Y en cambio Dios utiliza eso para que tengamos relación y comunión con Él. Él sabe tu necesidad, pero le agrada, le gusta que hables con Él, que tengas confianza plena en Él para decirle, Señor, necesito tu ayuda, mira este problema. Hablar con Él como hablarías con tu padre carnal. Él quiere esa intimidad con Él. Por eso le agrada que le pidamos por nuestra necesidad, sean del tipo que sean, hermanos, materiales, quizás sean necesidades materiales o solución de problemas, pero también espirituales. También necesitamos esa renovación espiritual que también Él, ¿no?, nos la puede dar, y que confiemos plenamente en Él, hermanos. Hay que confiar con una fe auténtica. En 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 al 15, el apóstol Juan declara lo siguiente. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuándo no nos oye? Haciendo la oración por pasiva. ¿Cuándo no nos oye? Cuando pedimos algo que no está de acuerdo a su voluntad. Si sabemos, dice el verso 15, que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, hay un cántico por ahí que me encanta, que dice, nuestra parte es creer, la parte del Señor es obrar, es hacer. Tú crees y Dios hace. Tú no crees, Dios no hace. Tú pides algo que está en contra de su voluntad, no lo recibes. Tú pides algo que esté dentro de la voluntad de Dios, lo recibes, porque existe la promesa. Y Dios, te repito, no es hombre para mentir. No es un ser humano que tiene la tendencia a la mentira. Dios no miente. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho un ser humano, dice que no mintió a nadie ni se halló engaño en su boca nunca. O sea que se puede vencer el problema de la mentira. Aunque muchos dicen, yo es que tengo esa costumbre y no lo puedo evitar. Hay algunos que se engañan a sí mismos. Se creen sus propias mentiras. Porque su hábitat, donde ellos disfrutan, es la mentira. Pero el verdadero creyente, la Iglesia de Jesucristo, debe vivir en la verdad. Porque vivir en la verdad es vivir de acuerdo a Cristo. Porque Cristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, Dios no te va a dejar en mitad del problema. O te va a solucionar tu necesidad a medias, porque Él cuando comienza una obra en nosotros la termina siempre. Dios no es un Dios de medianías. Dios si empieza una cosa en ti la termina. Dios siempre responde, repito, a nuestra fe. La fe y la confianza mueve la mano de Dios, mueve el poder de Dios a nuestro favor. De ahí la necesidad de creer para ver la gloria de Dios. Si podemos creer con una fe verdadera y no fingida, al que cree, y repito, obedece, porque son dos verbos que van unidos, todo le es posible. También la fe nos protege como un escudo. Es algo que nos protege sobre los dardos que el enemigo nos lanza continuamente. Las Sagradas Escrituras nos enseñan y advierten
que debemos protegernos de los dardos de fuego, mentiras, maquinaciones, trampas que nos lanza nuestro enemigo, el diablo, continuamente. Él no para de tentarnos, de lanzarnos sus mentiras. Por eso no debemos escuchar al diablo. ¿Qué le ocurrió a Eva cuando escuchó al diablo en el Edén? ¿Qué pasó? Las consecuencias las estamos, sufriendo toda la humanidad desde entonces. Pecado de rebeldía y desobediencia. Entabló conversación con el diablo. Y el diablo, que es mentiroso por naturaleza, Jesús lo llama el padre de la mentira, la engañó. Y Adán realmente fue el que descuidó el huerto en el cual Dios le había dado la orden de que lo cuidara. Dejó primero que un bichejo, la serpiente, se metiera en el huerto y luego descuidó a su esposa. Varón, no descuides nunca a tu esposa, que te la puede liar. Es una broma. Tampoco la esposa debe descuidar al hombre hoy en día. Debemos estar atentos y escuchar la voz de Dios. Dios le dijo, no comáis. ¿Por qué le dijo Dios que no comieran? Había cientos de árboles en el huerto, pero les puso uno que le dijo, de este no comáis. ¿Por qué motivo? Para probar la obediencia del ser humano. Dios a veces nos prohíbe cosas y nosotros nos empecinamos y las tomamos, las cogemos. ¿Y qué ocurre? Que nos traen problemas. Por eso debemos escuchar la voz de Dios y obedecerla. Nuestro oído espiritual debe estar atento siempre a la voz de Dios. Esa protección que hablo, ese escudo se llama fe. En Efesios capítulo 6, verso 16, Pablo declara que el escudo es una parte importante de la armadura de Dios con la que todo creyente debe protegerse. Dice así, sobre todo, tomad como un mandamiento el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es un escudo? Un escudo es un arma defensiva que se lleva embrazada en el brazo para cubrirse y resguardarse de las armas ofensivas y de otras agresiones, y significa amparo, defensa y protección. Debemos levantar nuestros brazos, en nuestros brazos debemos levantar el escudo de la fe para detener las flechas que nos lanza encendidas el mismo diablo. Nuestra fe y nuestra confianza en Dios nos protege como un escudo y apaga esas flechas encendidas que arroja continuamente el diablo contra nosotros. Mirad lo que dice el salmista en el Salmo 33. Vamos a leer desde el versículo 16 al 21. Dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano, que significa inútil, para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Verso 18. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en el Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Esto es una declaración del salmista que debemos aplicar a nuestra vida hoy. No hay rey que te pueda salvar, no hay ningún político que pueda salvarte, porque tenga muchos a su favor, porque tenga muchos, en este caso el rey soldado. Dice, ni hay valiente que te libre por tener mucha fuerza. De nada sirven los caballos para ganar una guerra, pues a pesar de su fuerza ningún caballo te puede librar, ¿verdad? Dios cuida siempre, hermanos, de quienes respetan y confían en su amor. En tiempos de escasez no nos deja morir de hambre.
tanto física, material, como espiritualmente. Dios nos presta, nos da su ayuda, nos protege como un escudo, por eso debemos confiar en Él. Amén. Nuestro corazón, dice, se alegra cuando confiamos en Dios. Pregúntate, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi ser interior? Porque el corazón es la parte central de nuestro ser. ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy alegre? ¿Tengo un corazón alegre? ¿O mi corazón está triste? Si confías en el Señor, hermano, hay una gran promesa, que aquellos que confían en Él tienen un corazón alegre. Y lo demuestran en su cara. Como yo suelo decir, la cara es el espejo. ¿De dónde? Del alma, del corazón, de lo más importante nuestro, de nuestro ser. Y depende cómo esté nuestro interior, lo vamos a reflejar en la cara. Por eso debemos demostrar siempre gozo y alegría, porque el gozo del Señor nos da la fuerza, aún en medio de los problemas, para seguir adelante, confiando plenamente en aquel que nos promete su ayuda y su escudo y su fortaleza. Hermanos, el amor y la misericordia de Dios nunca nos va a faltar a los que confiamos plenamente en Él y lo hacemos con una fe verdadera. Él es nuestro escudo y actúa por medio de nuestra fe. El escudo siempre va a proteger en la lucha cuerpo a cuerpo y también nos protege de las flechas y dardos que nos lance desde lejos. Perdón. Hermanos, nuestro enemigo, el diablo, no cesa de pelear para arrebatarnos la fe, porque sabe que la fe es la que nos salva. Hay una fe que es la fe para salvación. Ese tipo de fe es una fe auténtica y verdadera. Creemos por fe que Dios nos salva. Y esa fe, el diablo quiere quitárnosla, hará todo lo posible por arrebatarla. Y por eso nos ataca lanzando mentiras, maquinaciones, trampas y toda clase de armas para destruirnos. ¿Por qué no quiere hacerte daño, como suelo decir siempre? Él quiere nuestra destrucción aquí, de una manera física, la destrucción de nuestro hogar, de nuestra familia, pero también la destrucción de nuestra alma. Él quiere la condenación eterna para nosotros, destruir nuestra vida aquí si es posible y mandarnos al infierno. Ese es el trabajo de Satanás. Esas son las mentiras y las maquinaciones que él utiliza. Hermanos, estamos atravesando tiempos muy difíciles, ¿verdad? ¿Quién puede negar eso? Grandes problemas de toda índole. Pero ¿sabéis cuál es el mayor problema? La crisis espiritual, que es la base del resto de las crisis. Si viviéramos en abundancia espiritual, seguro que no tendríamos crisis material. Pero lamentablemente, y incluyo aparte de iglesia, vivimos en crisis espiritual porque dejamos que nuestro espíritu se debilite, dejamos que nuestro espíritu se duerma cuando tiene que estar despierto por la serie de acontecimientos y los problemas tan difíciles que estamos atravesando. Tenemos que estar despiertos espiritualmente, alimentados de la palabra de Dios cada día para afrontar los problemas tan difíciles que estamos viviendo. Hemos salido de una gran pandemia que nunca ha habido una igual. Y Dios nos mantiene aquí. Eso es un motivo de agradecimiento a Dios, de gozo, de que Dios nos haya protegido, de que hayamos tenido el escudo de la fe ahí bien presto para rechazar todo ataque, sea de la índole que sea. Hemos tenido un gran ataque, pero lo hemos superado, ¿verdad? Porque Dios es bueno y su bondad es para siempre. La crisis espiritual
se genera cuando hay ignorancia de Dios y de su palabra. Cuando no sabemos qué responder, cuando alguien nos pregunta sobre Dios y sobre el amor de Dios y no sabemos qué decir porque no estamos preparados. Eso sí que es una crisis verdadera. Debemos darle importancia, hermanos, a aprender bien la palabra de Dios, a recibir las enseñanzas. Sabéis que los ministerios, la palabra instituir, cuando Jesús instituyó los 5 ministerios, la palabra instituir significa regalar. Dios regaló a la Iglesia los 5 ministerios. Los pastores, los maestros, los apóstoles, los evangelistas y los profetas son regalos de Dios para la Iglesia. Y tenemos que aceptarlos como tales. Si hay maestros que te predican y te enseñan la palabra de Dios bien, no lo desaproveches. Acude a aprender. Acude al discipulado. Que podamos estar fuertes espiritualmente, hermanos, para afrontar todo lo que se nos viene encima. Que vienen cosas. Yo estoy confiando en Dios porque yo soy un hombre de fe, pero veo que vienen cosas muy difíciles a este país. Van a ocurrir pronto cosas muy difíciles de superar y tenemos que estar preparados, hermanos. Necesitamos fe para afrontar todo lo que nos viene. Nuestro enemigo, el diablo, sabe que en estos tiempos difíciles sabe cómo atacarnos, sabe qué dardos tiene que enviarnos. Y el primero es la duda. Cuando el diablo siembra la duda en el corazón, la duda le llaman el ladrón de la fe. Por eso debemos rechazar toda duda y aferrarnos a la palabra de Dios, porque como caigamos en este dardo del enemigo, nuestra vida se va a llenar de incertidumbre. Pensaremos que no tenemos solución, que los tiempos que vienen no los podremos superar, pero si te mantienes en la fe verdadera, en la fe genuina, Dios siempre premia tu fe. Tenlo por seguro, hermanos, agárrate a eso. Dios es un Dios que premia la fe y nos va a hacer superar los malos pensamientos, la duda. Los malos pensamientos son otro de los dardos que nos envía Satanás, la tentación que nos empuja al pecado, todo con el fin de que perdamos la salvación, que es lo que el enemigo quiere. También muchas veces lanza dardos de palabras envenenadas y utiliza la carnalidad de supuestos hermanos para hacernos daño. Porque hay hermanos cristianos, entre comillas, que viven peor de lo que vive el mundo que nos rodea, que vive sin Dios, que vive de espaldas a Dios. Lamentablemente hay cristianos que viven peor que los mundanos. Y en esos el diablo los utiliza para hacernos daño y que perdamos nuestra fe y nuestra confianza. Muchas veces decimos, si este hombre es cristiano o esta mujer es cristiana, yo no quiero ser cristiano. ¿Por qué? Por su testimonio, por su forma de comportarse. Dicen que son cristianos, van a la iglesia cristiana evangélica, pero no son verdaderos cristianos. Y eso perjudica a la iglesia, hermanos. Eso hace que la iglesia no avance como debe avanzar. Por eso, la gran importancia, hermanos, de nuestro testimonio. Que la iglesia dé testimonio de en quien cree. Pablo decía, sufro dolores de parto por ver que el carácter de Cristo se ha formado en vosotros. Y esas son palabras para la iglesia hoy actual. El carácter de Cristo debe ser representado o transmitido a los demás a través de nuestra forma de comportarnos. Ese carácter debe ser formado en nuestro interior. ¿Cómo se forma el carácter de Cristo?
conociendo a Cristo, conociendo su palabra, poniéndola en obra. Así reflejamos el carácter de Cristo. De Él nadie tuvo que decir nada malo. Además, se cometió la mayor injusticia que se ha cometido y se cometerá nunca con un ser humano, porque Jesucristo fue 100% ser humano, al mismo tiempo que era 100% Dios, era 100% un ser humano, y sufrió de la misma forma que hubiéramos sufrido tú y yo si no pasa lo que a Él le pasó. Pero Él nunca abrió su boca, nunca se quejó, y nosotros siempre estamos quejándonos. Como decía en la escuela bíblica, hay 3 formas de servir a Dios: quejándonos para que nos vean por vanagloria o por amor. ¿Cómo estás sirviendo tú al Señor? ¿Porque te vean quejándote o porque amas a Dios de verdad, amas su familia, amas la iglesia, amas su obra? Hermanos, estoy terminando. Utiliza a veces, también el diablo utiliza a personas que muchas veces tergiversan nuestras palabras, cambiando el sentido de lo que se dice. ¿Para qué? Para romper la relación y la comunión entre los hermanos. A veces, mucha gente tergiversa lo que uno dice para poner enemistad entre los hermanos. Y eso el diablo también utiliza a supuestos cristianos para sembrar ese rechazo o esa comunicación entre los hermanos que debemos tener. Por último, debemos saber, si somos maduros, que todo esto son trampas, mentiras y maquinaciones del maligno, que, como he dicho, busca nuestra destrucción aquí en esta tierra y nuestra condenación. Si nos protegemos con el escudo de la fe, estos dardos, además de destruir, si no nos protegemos con el escudo de la fe, estos dardos, además de destruir nuestras relaciones interpersonales, también van a destruir nuestra relación con Dios. ¿Estáis entendiendo? Estos dardos que he nombrado, que he enumerado, si no nos protegemos con el escudo de la fe, van a hacer que entre nosotros, no haya buena relación. Y claro, al no haber buena relación entre nosotros, también se destruye la relación con Dios. El escudo, por tanto, y termino, es una parte importante de la armadura de Dios con la que todo creyente debe protegerse y así apagar todos los dardos que continuamente nos envía nuestro enemigo con el único propósito de destruir nuestra vida aquí en la tierra y enviarnos a la condenación eterna, a la muerte eterna. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.